No sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí. Muy amable, muchas gracias. Adelante. Bueno, antes de comenzar, algo que es esencial en la cortesía académica, quiero agradecer la gentil invitación que me hizo, que me formuló para participar esta tarde con ustedes en estos foros que ha organizado esta organización REDAC, que es la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana, por conducto de su secretario general, el licenciado Arturo Uribe Avín. Desde luego, mi agradecimiento también a su presidente, Jaime Enrique Michel Velasco. En esta nota de agradecimientos tengo que destacar también la salutación y la invitación que por su conducto también me hicieron llegar y que fue ya conferencista en estos eventos al doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, y también mi agradecimiento a don Juan Pablo López García, quien es coordinador de la REDAC, y que gracias a su intervención y su conocimiento es posible que esta tarde ustedes y un servidor podamos intercambiar algunos puntos de vista sobre esta gran empresa que ha iniciado, ha desarrollado el Estado de Jalisco, de elaborar una nueva constitución, y digo así nueva entre comillas, porque el tema central de mi participación hay que ubicarlo, y quiero dejar zanjado, repetir el epígrafe de mi charla, que es la Constitución del Estado de Jalisco en la encrucijada, reflexiones en torno a la innovación y la reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con el epígrafe, con el título de mi intervención? Bueno, hay que dejar claro que, obviamente, mediante la dogmática constitucional y la teoría de la Constitución, quiero intentar zanjar, diferenciar, distinguir lo que es hacer una nueva Constitución y una reforma constitucional. A mí me resulta novedoso la forma en que están llevando a cabo este proceso de innovación y no de reforma o reformulación de la Constitución. Pero bueno, hay que establecer algunos matices técnicos que es importante señalar y destacar. El derecho, como toda obra humana, es evolutivo, es dinámico y es perfectible, indudablemente. Es ciencia humana y como tal es susceptible de mejorarse. Sin embargo, también al ser considerada el derecho una ciencia, y hay quien dice que es una técnica, bueno, también hay que establecer unas premisas de carácter epistemológico y como exigencia metodológica para la construcción del pensamiento de la teoría constitucional, hay que indicar, trabajar, formular un conocimiento teórico, doctrinal, bajo el primer principio que exija todo investigador y generador de la ciencia jurídica, y en este caso de la ciencia constitucional, que es el principio de no contradicción. Lógicamente, el derecho y el derecho constitucional no es una ciencia exacta, y a mi juicio tampoco debe serlo. No es una ciencia susceptible de computar, de cuantificar, de sumar, de restar, como otras ciencias que existen en el saber humano. Sin embargo, sí podemos construir mediante un método y mediante este primer principio que acabo de mencionar, una serie de prenotados, de presupuestos, de figuras y categorías que permiten darle o adjetivar la categoría de ciencia al derecho y específicamente al derecho constitucional. Bueno, ese es el punto de partida. Quiero centrar mi intervención diciendo si realmente la tarea que está emprendiendo mediante estos foros ya de consulta el Estado de Jalisco puede avalarse científicamente si es factible o no, desde la convocatoria de un poder constituido, el establecer una nueva constitución. Literalmente. Y esta tarde voy a intentar desarrollar una parte de la teoría del derecho constitucional que se llama la teoría del poder constituyente. A mi juicio, el meridiano de la teoría de la Constitución pasa por el cabal entendimiento entre el poder constituyente y la técnica de reforma o de revisión constitucional. Inicialmente diré
que hay tres momentos históricos en la cultura jurídico-política euroatlántica para establecer una nueva constitución. Y esos tres momentos están, digamos, tienen unas coordenadas temporoespaciales muy bien definidas. Están perfectamente identificadas esas coordenadas en el tiempo y en el espacio. Digamos que una primera posición estriba en afirmar que el constitucionalismo es un movimiento propio o producto de los procesos de las revoluciones burguesas o liberales, con tres umbrales de desarrollo, que son el proceso de la Revolución Gloriosa inglesa de Inglaterra, con Oliver Cromwell, Lord Protector, de 1653, el proceso de emancipación política de las 13 colonias de América de la metrópoli de Inglaterra en 1776 y que después establecieron la constitución más antigua del mundo moderno, que es la de Estados Unidos de 1787. Y finalmente el proceso revolucionario francés de 1789. Ese es un primer arquetipo, digamos, son los modelos fundacionales del Estado constitucional. Ahí fue menester establecer un nuevo pacto jurídico, político, social llamado Constitución y superar el régimen político que le precedió, es decir, el antiguo régimen o las monarquías europeas, el absolutismo. La palabra absolutismo proviene de sus etimologías legibus solutus, que significa literalmente suelto de leyes, no sujeto a normas, no sujeto a leyes. Y esto hay que decirlo porque, entre paréntesis lo comento, el derecho constitucional implica una teoría restriccionista del poder público y una teoría restriccionista también de pesos y contrapesos en los órganos del Estado, pero que también, paradójicamente, a algunos les pudiera resultar, en el desarrollo de los derechos humanos, a mi juicio, no obstante de que son progresivos, evolutivos, dinámicos, perfectibles, deben ejercerse estos de manera racional, de manera mesurada, pero sobre todo de manera responsable. Es decir, el Estado constitucional es un estado de armonía, de pesos y contrapesos para facilitar una adecuada, correcta, pero sobre todo pacífica convivencia política ciudadana. Ese es el cometido del derecho constitucional y de una constitución. Ahora bien, el segundo momento para establecer una nueva constitución se da cuando en la historia se emancipan las antiguas colonias de los estados dominantes. Es el caso de nuestro país, de la América Latina, incluyendo Brasil, por eso es la América Latina. También se ubicaría aquí el caso paradigmático de los Estados Unidos de América, que es un modelo fundacional, pero también se emancipó de la metrópoli de Inglaterra. También sería el caso de esta hipótesis cuando después de la Segunda Guerra Mundial, emergen en el contexto del orden internacional nuevos estados soberanos. Y tenemos también otro ejemplo, otro caso, con el desmembramiento de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que emergieron nuevos también estados soberanos como Estonia, Lituania, Letonia, por mencionar algunos. Ahí ha lugar a establecer una nueva constitución. Un ulterior presupuesto desde el punto de vista dogmático, teórico, para hablar de una nueva constitución sería cuando un Estado soberano ya constituido cuenta con una norma básica de convivencia llamada Constitución y que mediante una crisis grave política no es posible resolver las diferencias del contingente social, del elemento sociológico del pueblo en tanto elemento suyo del Estado soberano, a través de cauces normativos e institucionales, es decir, civilizatorios. Y entonces viene un rompimiento exabrupto, violento, que en la teoría política se conoce como revolución. Las ciencias sociales, y específicamente la ciencia jurídica, se valen de
conceptos de otras disciplinas del saber llevadas al campo de las ciencias sociales o del derecho que intentan explicar fenómenos políticos sociales importantes. Que yo sepa, la palabra revolución tiene origen en la astrología, que intenta explicar el movimiento estelar de los astros. La palabra crisis, por ejemplo, es una palabra utilizada en medicina y que significa cambio repentino en la salud de un paciente, ya para mejorar su estado de salud o ya para empeorarla. Y entonces hay una crisis, es un cambio repentino. Y estas palabras son utilizadas en el campo de las ciencias sociales para intentar explicar estos fenómenos. Entonces, si ustedes se fijan, existen tres posibilidades para hacer una nueva constitución. Ahora, ¿cuáles son las características? Muy rápidamente, caminando para llegar a mi cometido. He analizado aquí la propuesta que tienen y, desde luego, bueno, voy a hacer un análisis técnico-jurídico destacando las virtudes de la iniciativa y puntualizando lo que no cuadra con la teoría de la Constitución o lo que no pudiera cuadrar con la teoría de la Constitución, sin que esto sea un obstáculo para mejorar indudablemente la norma básica de convivencia del Estado de Jalisco. Ahora bien, ¿cuáles son? Diré brevemente los presupuestos, los principios que definen el Estado constitucional, para después analizar la teoría del poder constituyente y aterrizar mis juicios, analizar brevemente el decreto que promulga la reforma a la Constitución del Estado de Jalisco, mediante la cual se agrega un artículo al 117, que se le denomina 117 bis, para dar por la posibilidad de establecer un Congreso Constituyente y poder cotejar lo que he afirmado aquí a través o a la luz de los principios del poder constituyente con el proceso que pretende llevar a cabo el Estado de Jalisco. Y también hablaré brevemente sobre el Estado federal, porque somos un Estado federal. ¿Qué significa estar incorporado en un Estado común o en un superestado, que es el Estado soberano mexicano? Pues bien, ¿cuáles serían los principios que definen al Estado constitucional? Básicamente son tres. El primero, que es el principio político democrático, mediante el cual al pueblo le corresponde el inexorable derecho de establecer la forma política que más le convenga, mediante el principio de la soberanía, que implica la autodeterminación, la capacidad de autogobierno de un contingente social, mediante la técnica de la representación política, que es la forma constitucional que tenemos en estos momentos. ¿Cuál es el segundo principio del Estado constitucional? Un segundo principio sería el principio que habla el principio liberal, que establece dos premisas: el reconocimiento y garantía de los derechos humanos y, por otra parte, el principio orgánico de la separación de poderes, que es importante decirlo. Principio orgánico de la separación de poderes. Entonces, fíjense estos dos principios básicos, ¿no? Y el tercero, que es donde pivota todo el edificio constitucional y que es el que directamente nos guía para este propósito. El principio de supremacía constitucional. Una vez establecida la Constitución mediante la técnica de la representación política, porque hay dos tipos, esto lo tengo que repetir o reafirmar. Hay dos tipos de democracias: democracia directa, pura o de la identidad, como la llamó Juan Jacobo Rousseau, y fue la que experimentaron los antiguos, los griegos, los romanos, y la democracia indirecta o representativa, que es la que constitucionalmente tenemos. Nombramos representantes porque es imposible la participación directa en la toma de decisiones, es inviable en un Estado constitucional por todo el conglomerado ciudadano. Y entonces, cuando se establece la Constitución como un acto volitivo y soberano del pueblo a través del poder constituyente, la Constitución se convierte en el centro de referencia básico, esencial de todo el sistema jurídico político. Y a esa norma básica están sujetos el propio pueblo y las autoridades. Y es lo que nos permite hablar del principio de supremacía constitucional. Se pasa, en palabras de un gran constitucionalista alemán, austriaco, Hans Kelsen,
Se pasa de una soberanía política a una soberanía técnico-jurídica, que es la Constitución. Entonces, si ustedes se fijan, el Estado constitucional, para ser congruentes con los principios, es un Estado de límites. Es una teoría restriccionista del ejercicio del poder, racionalista, limitadora, esa teoría del ejercicio del poder público. Y a mi juicio, de un uso, un ejercicio racional, mesurado, pero sobre todo responsable de las libertades públicas, de los derechos humanos. Es muy importante decirlo. Ahora, ¿cuáles son los principios? O más bien, vamos a hablar qué es el poder constituyente. El poder constituyente, para hablar de él, es un poder extraordinario, que mediante la técnica de la representación política se establece, se nombra, se designa para tener un propósito, tiene una teleología muy bien definida. Elaborar una norma básica de convivencia, una constitución. Es un poder que hay que decir sus características, muy, muy puntuales. Extraordinario. Es un poder originario. ¿Por qué? Porque a este poder constituyente no le precede ningún otro poder. Por eso quiero que pongan atención a esta parte para poder tener un diálogo del poder constituyente. ¿Cuáles son sus características técnicas? Poder originario o previo. Ningún otro poder le precede a este poder extraordinario. Una segunda característica, es un poder ilimitado. Hay que poner entre comillas la palabra ilimitado, porque lógicamente tiene que ese poder extraordinario crear las instituciones, fundar al Estado y establecer un orden jurídico. Y la limitación que tiene es no mantener la anarquía, establecer un conjunto de derechos esenciales para la convivencia individual y colectiva, denominados hoy en día derechos humanos, o como los amparistas dicen, garantías individuales, las garantías individuales y sociales que también tenemos, ¿no? Entonces, lo ilimitado estriba en que ese poder decide sin ninguna cortapisa y sin ninguna presión política, ni ningún poder extraño, decide elegir las decisiones políticas fundamentales de un Estado soberano. Es decir, al poder constituyente, al pueblo, mediante su experiencia histórica y mediante su idiosincrasia, decide a través de sus representantes generadores, hacedores del régimen constitucional, deciden optar por un Estado federal o un Estado centralizado o central. Simple o unitario se le conoce en la teoría, o un Estado compuesto, como también se le conoce en la teoría, que es el Estado federal. Decisión política fundamental. Lo ilimitado también le alcanza a este poder extraordinario decidir la forma de gobierno, que puede ser una república, mediante la cual se renovaría el poder político cada determinado número de tiempo, por un lapso, 3, 6 años, que es el caso del Estado mexicano, 4 años en el caso norteamericano, con posibilidad de una reelección tratándose del presidente de la República, y otros países tienen otros plazos, ¿no? O una forma de gobierno monárquica, en la cual el jefe del Estado es un individuo que se hereda ese cargo y la casa reinante es la que va marcando la pauta porque ha estado en la historia de ciertos países. La forma de gobierno monárquica la tienen varios países como Inglaterra, España misma, Suecia, por mencionarles algunos. Ahí está la decisión política fundamental. Y en esas decisiones políticas fundamentales también podríamos hablar de establecer al municipio libre como base de la decisión política y administrativa del Estado, el establecer otra serie de decisiones, ¿no? Un sistema de gobierno, por ejemplo, presidencialista, que es el que constitucionalmente tenemos. Otros estados tienen un sistema de gobierno parlamentario. Entonces, ahí está otra característica que permite ubicar la posibilidad de que el poder constituyente es un poder ilimitado. Digamos dos características, poder originario, poder ilimitado, entre comillas ilimitado. Una tercera característica, el poder constituyente es un poder temporal.
Es un poder que una vez realizada su cometido, elaborar la Constitución, desaparece del escenario y ya no tiene vida. ¿Por qué? Porque ahora se procede a integrar lo que el pueblo a través de sus representantes decidió cómo se van a integrar las instituciones políticas. Y se procede a la integración de las mismas mediante los procedimientos y en los términos que estableció en la Constitución. Por eso es un poder temporal. Una siguiente característica es un poder extraordinario, que ya también lo mencioné tangencialmente. Otra, es un poder político. Digamos que el poder constituyente es la nada jurídica y es el todo políticamente hablando, porque no es un poder jurídico. Y es un poder fáctico, de hecho, no de derecho. Una siguiente característica es un poder soberano que se vincula con la capacidad del poder constituyente de ser ilimitado. Viene de super omnia, por encima de todo, por sobre todo. Otra característica sería que es un poder adjetivo instrumental, crea, generador de la Constitución. Y finalmente, una cosa muy importante, hay que decirlo, el poder constituyente no gobierna, gobiernan los poderes constituidos. Entonces, esas son las características del poder constituyente. Ahora, fíjense bien, si analizamos las características que identifican a los poderes constitucionales creados por el constituyente, son exactamente antagónicas y se corresponden con todas y cada una de las características que he enunciado del poder constituyente. Vamos rápidamente. Dije que el poder constituyente era un poder originario. Los poderes constituidos, constitucionales, son poderes derivados. Derivan del poder constituyente que los crea. Afirmé que el poder constituyente es un poder ilimitado para generar las instituciones jurídicas. Los poderes instituidos, son poderes limitados. Tienen facultades expresas, que son las facultades que les asignó el pueblo directamente en la Constitución. Dije que el poder constituyente era un poder temporal que tenía un cometido, hacer la Constitución, y desaparecía. Los poderes constituidos son permanentes. Otra de las características del poder constituyente es un poder político. Los poderes constitucionales son poderes jurídicos. Dije que era fáctico el poder constituyente. Bueno, los poderes constituidos son teóricos, técnicos, no de hecho. Otra característica, dije que era un poder soberano. Los poderes constituidos no son soberanos. Soberana es la Constitución, como lo acabo de decir. Otra característica del poder constituyente es un poder que es adjetivo o instrumental. Los poderes constituidos son poderes sustantivos. Y finalmente, la característica que finaliza esta clasificación e identificación sustantiva o conceptual del poder constituyente es un poder que no gobierna. Por antonomasia, contrario a ello, más bien por antagonismo, contrario a ello, los poderes constituidos sí gobiernan, son los que gobiernan. Entonces, fíjense cómo son estas características. Ahora, en el caso de los estados, ahora voy a referirme a la federación para entrar brevemente al análisis de, y luego si quieren hacemos el coloquio y podemos desarrollar algunas otras premisas. ¿Qué implica un estado federal? Un estado federal es un estado compuesto. Pero nosotros, hay dos formas de integrar un estado federal técnicamente, históricamente. El modelo arquetipo fueron precisamente las antiguas colonias del norte de América, del noreste de América, que primero asumieron la vida política de manera soberana. Pero esto fue facilitado por la idiosincrasia de los ingleses, de los colonos. Es muy importante decir que para que las normas e instituciones jurídicas puedan tener un mínimo de eficacia, un mínimo de vigencia, que tengan la posibilidad de desarrollar el cometido para lo cual fueron elaboradas, pues fundamentalmente se requiere del elemento humano. Y aquí me estoy anticipando, ¿no? Porque digamos que el cambio que hay que hacer, o la revolución que hay que hacer, me estoy adelantando un poquito a las conclusiones, es un cambio antropológico, moral, social, cultural. Los hombres hacen o deshacen a las instituciones.
Tácito afirmaba que las leyes sin las costumbres son inútiles. Y un gran mexicano, constitucionalista, que fue migrante de México, emigró a España en la época de la Revolución, me refiero a don Rodolfo Reyes, hermano de Alfonso Reyes, el gran hombre de letras mexicano, ambos hijos del general Bernardo Reyes, general porfirista acaecido en la Decena Trágica, tuvieron que emigrar. Y don Rodolfo Reyes, que encontró un refugio académico, científico, en la entonces Universidad Central de Madrid, prologa una de las obras más hermosas, que se la recomiendo, cuyo autor es, a mi juicio, el constitucionalista más destacado en la historia de México. Hablo de don Emilio Rabasa. Don Emilio Rabasa tiene una obra que en la edición española se llama La Organización Política de México, y en la edición mexicana lleva el nombre de La Constitución y la Dictadura. Yo les recomiendo que lean este texto, que es muy importante y que es fundamental. Ahora, fíjense bien, don Rodolfo Reyes dice en ese prólogo, que bien vale otra obra, es un prólogo de 40 páginas, que nada hay más difícil en un estado, en un país, que el establecimiento del Estado constitucional. Si por él entendemos, al menos, lo que es debido, la positiva relación entre el individuo y el Estado, la adaptación de la costumbre vivida a la ley escrita. Entonces, imagínense ustedes, eso es lo más difícil que hay, el establecimiento del Estado constitucional, que esto es lo más es difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, los ingleses, volviendo al tema, hay que decirlo, eran ingleses en su raza, ingleses en su sangre, pero lo más importante, a mi juicio, ingleses en su educación e ingleses en su idiosincrasia, lo que permitió la generación de este tipo de instituciones políticas. Los Estados Unidos se conformaron un Estado federal porque emergen las 13 colonias, adoptan su soberanía y para evitar ser nuevamente conquistadas por las potencias europeas, reformularon su pacto social. Primero establecieron alianzas y lo primero que emergió fue una confederación. Y habría que distinguir entre el concepto actual de confederación y federación, que ya no cabe duda en zanjar la diferencia. Porque los Estados Unidos, como producto de su experiencia histórica, formaron un Estado federal, un Estado de estados o un Estado común. Las primeras alianzas nombraron un órgano que se llamó el Congreso Confederado, pero ese Congreso no tenía un marco normativo, no tenía dientes, por decirlo coloquialmente, para poder constreñir, obligar a cumplir a los estados asociados las decisiones tomadas en el órgano confederal. Y entonces no funcionó inicialmente. La diferencia entre federación y confederación es que una federación es un pacto, una liga de estados, lo cual hacen a través de un instrumento jurídico que se llama Constitución. No cabe en ese pacto, en esa unión, en esa liga, la posibilidad de la escisión política, la separación, la segregación. ¿Por qué? Porque la soberanía se delega en un ente global, que es el Estado común o superestado, que es el Estado soberano federal. Los estados se reservan un ámbito de elaborar leyes e instituciones que la doctrina llama con corrección técnica autonomía, que proviene del término auto, uno mismo, y del griego nomos, nomoi, ley, la posibilidad de darse sus propias leyes. El estado de Jalisco, como el de San Luis Potosí, no son estados soberanos, aunque lo diga literalmente la Constitución. Este análisis histórico me permite hacer una precisión de carácter técnico. Es un resabio del primer constitucionalismo que se copió, como lo dijo Alexis de Tocqueville en su famosa obra La democracia en América. Fue una mala copia, dijeron, adaptada a nuestra idiosincrasia, la primera constitución de 1824, de la de Estados Unidos de 1787. Pero, como allá se establecían una cosa que no dije, que es importante decirla, las 13 colonias mantenían dos principios gubernamentales y políticos en su forma de ejercer el poder. El self-government y el township, el autogobierno y el gobierno municipal.
que les daba autonomía e independencia del resto de las colonias. Para formar gobierno de Connecticut no intervenía Virginia ni Rhode Island, por ejemplo, por mencionar algunas colonias. Ya venían sus prácticas seculares en este tipo de gobierno. Cuando emergen a la vida política soberana, como estados soberanos, tuvieron que reformular su pacto porque fácilmente advirtieron que eran vulnerables ante las potencias europeas, de ser nuevamente conquistados y colonizados. Y entonces, fíjense, en este momento, cuando se establece la reformulación del Pacto Federal en Estados Unidos, la soberanía es del Estado federal, el Estado común o el superestado. Y los estados reservaron un ámbito de competencias que técnicamente se conoce como autonomía. Pero como era un resabio de esta historia constitucional de América, se quedó en sus constituciones estados libres y soberanos. Y de ahí se imitó el epígrafe, el encabezado de los estados miembros del Pacto Federal Mexicano como estados libres y soberanos. No todos, ¿eh? El estado de Aguascalientes, por ejemplo, el epígrafe, el nombre de su constitución dice Constitución Política del Estado de Aguascalientes. No dice ni siquiera libre y soberano. Es un estado libre, sí, pero no es soberano. Y además en su artículo primero dice que el estado de Aguascalientes es autónomo, con muy buena técnica, en todo lo que respecta a su régimen interior y forma parte unida en una federación que son los Estados Unidos mexicanos. Así dice con muy buena técnica constitucional el Estado. Lean ustedes el artículo primero de la Constitución del Estado de Aguascalientes, por ejemplo. Y no son soberanos porque la soberanía tiene tres características. Es única, es indivisible, es inalienable. Entonces no se puede repartir la soberanía. Por eso es importante decir esto, para conocer técnicamente hasta dónde, aunque diga literalmente soberano, es la constitución de un Estado, como lo dice también en San Luis Potosí, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, no es soberano, es autónomo. Y son constituciones derivadas. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica, lógicamente, que prima el derecho, se tienen que ajustar las condiciones a la Constitución Federal en caso de disputa. Y entonces son constituciones derivadas en esa lógica del edificio constitucional. Los constituyentes son sui generis, son derivados. Ahora, federal, o sea, el pacto federal implica unión, más no unidad. Esto es muy importante decirlo. Por eso ustedes ven en algunos estados del vecino país del norte que tienen, por ejemplo, la pena de muerte para ciertos tipos penales, para ciertos delitos, pues en ejercicio de esa autonomía. Hay estados más puritanos, estados más, ¿cómo se dice? Me favorita la palabra, más revolucionarios, más progresistas, y la pueden establecer. Yo les doy un ejemplo que muy significativo, muy ilustrativo en México, porque lamentablemente yo remito un estudio que está en internet que se llama Estabilidad y continuidad constitucional en las entidades federativas. Está publicado en la UNAM. Me parece que lo leyó el compañero Juan Pablo, a la hora que hizo la gentil y amable presentación. Yo ahí afirmo que normalmente los estados se comportan desarrollando una especie de mimesis constitucional, o sea, una imitación de la Constitución Federal, y van reproduciendo, replicando las normas e instituciones que se van generando en la Constitución General de la República. Pero son otras circunstancias y esto daría para otra charla, ¿eh? Pero quiero precisar estas cosas porque esa es la naturaleza de mi exposición del día de hoy. Si se puede hablar de una nueva constitución o no. Y si es factible hablar, de acuerdo a la teoría constitucional, de un congreso constituyente. Cosa distinta sería reformar la Constitución, que lo tienen establecido en su normativa. Ahí está establecido. Ahora, brevemente, 3 minutos para dar unas conclusiones. Termino esta parte de la exposición del Estado federal. Entonces, si ustedes se fijan, el ejemplo que iba a poner, Nayarit en su momento, por allá del año 80, fue el primer estado a nivel nacional en despenalizar el adulterio, por ejemplo. Bueno, las características sociológicas, de creencias, de idiosincrasia, pues dijeron, no, nos parece un exceso privar de la vida a un individuo que esté casado y de repente tenga una affair, por manejarlo así rápidamente.
que sea una causa de la vía civil, pero no sea un delito. Y entonces ahí se distinguió. Hay otros estados que es válido, que tienen otra serie de principios, de valores, y que dicen, no, bueno, mire usted, esto no me parece que sea correcto, y entonces esto hay que castigarlo, ¿verdad? Lógicamente. Y hay que establecer una sanción más fuerte. Y ahí está la federación. Los estados no pueden generar tratados internacionales, no pueden emitir papel moneda, no pueden regular sobre hidrocarburos, por mencionar algunos ejemplos. Son autónomos. Ahora, no sé si ya quedó un poquito, una cosa para terminar lo de la federación y la historia. Los Estados Unidos, hay dos formas de integrar un estado federal, de manera centrífuga y de manera centrípeta. De la periferia hacia el centro, que fue el caso de los Estados Unidos de América, que primero se emanciparon políticamente, adquirieron su soberanía, asumieron la soberanía en el contexto internacional, las 13 colonias, y después reformularon su unión, su pacto, su liga, y establecieron la Unión Americana. Por eso se llaman Estados Unidos de América. En el caso mexicano, llevó un proceso contrario a la historia de Estados Unidos. El profesor y exministro de la Suprema Corte, Felipe Tena Ramírez, en su obra que le recomiendo, Derecho Constitucional Mexicano, editado por Porrúa, dice que el Estado Federal Mexicano se hizo en un escritorio. Y fue un proceso centrífugo. Del centro a la periferia se empezaron a formar los estados. Entonces, son procesos históricos diferentes. Ahora, reforma y nueva constitución. La palabra nueva, bueno, antes de decirlo, primero voy rápidamente a lo que establece el decreto. Bueno, hay una propuesta, como ustedes saben, que se estableció en su estado, que yo leí brevemente, la solicité, para una especie de refundación del estado de Jalisco, y mediante una propuesta que se presentó el 5 de febrero del año pasado, una iniciativa para incorporar en la Constitución un artículo que daba la posibilidad de establecer un Congreso Constituyente. Fíjense, mediante la reforma, crear un Congreso Constituyente. Luego, para tener una nueva Constitución, esta propuesta de adición, de reforma a la Carta Magna Jalisciense, fue aprobada por el Pleno del Congreso el día 11 de septiembre del 2019, notificando a 125 municipios. Se contaba con un total de 107 votos expresos, 105 de ellos a favor de esta reforma, para agregar el 117 bis, y 2 en contra. Finalmente, la aprobación y publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco se llevó a cabo el 2 de octubre del año pasado. Ese es el antecedente de lo que nos tiene aquí. Ahora, si vamos a la Constitución del Estado de Jalisco, el Estado de Jalisco establece unas figuras previamente, que es el referéndum constitucional y desde luego el plebiscito, que eso también da para otra conferencia. Yo tengo un estudio que le interese saber la diferencia entre plebiscito y referéndum, y si el plebiscito, a mi juicio, no cuadra en una democracia representativa, que es la que constitucionalmente tenemos. El referéndum sí, es una democracia representativa y participativa, pero el plebiscito no. El plebiscito lo establecen que es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se someten a la consideración del cuerpo electoral actos o decisiones de los poderes de los estados, puede ser poder ejecutivo, ayuntamientos, actos o decisiones. En el caso del referéndum, es un mecanismo análogo de participación ciudadana que se somete a la consideración del cuerpo electoral la abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales. Decretos, reglamentos, acuerdos, que es el artículo 11, apartado A, fracción segunda de la Constitución vigente del Estado de Jalisco. Y luego ese mismo artículo, en el apartado A, fracción tercera, establece una figura muy sui generis, suya, del Estado de Jalisco, que se llama ratificación constitucional, que es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía podría validar o derogar una reforma a la Constitución. Y luego aquí no deja la posibilidad, claro, una interpretación extensiva sí, pero a veces esto es lo que sí se puede reformar y mejorar en la Constitución. Afortunadamente va a haber una comisión técnica, que no hemos hablado, pero que el decreto establece. Y eso es muy bueno porque, en principio, esto le va a dar una garantía de establecer, depurar desde el punto de vista técnico-jurídico a la reforma a la Constitución, que yo le llamaría reforma, ¿no?
Y voy a decir por qué no nueva constitución. Si yo cuadro con la teoría que acabo de mencionar, no podríamos hablar de una nueva constitución. Entonces, si ustedes tienen este mecanismo de ratificación constitucional, es la participación mediante el cual el cuerpo electoral puede validar o derogar una reforma a la Constitución Política de Jalisco, siempre y cuando sea solicitada, dice el precepto fundamental, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su publicación por el gobernador del estado, el 50% de los ayuntamientos del estado o el 50% de los diputados integrantes del Congreso del estado. Si esta, dice que también la Constitución que el resultado de la ratificación será vinculante, o sea, obligatoria, cuando participe al menos el 33% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los electores del estado, en el padrón electoral, y de los mismos, más del 50% emita su voto a favor de la derogación de la reforma. Bueno, aquí estaba este mecanismo, ¿no? Ahora el 117, yo pregunto, ¿puede un poder constituido establecer un poder constituyente? Lo que me llama la atención de la reforma es que la reforma, según leí, para ir rápidamente y abrir el coloquio, no quiero extender más, va a ser elaborado por un Congreso Constituyente ad hoc y luego va a ser sometida a la aprobación del Congreso Local del Estado de Jalisco. Y entonces, quien definitivamente tiene la posibilidad de aprobar o no la nueva Constitución es el propio Congreso, no el Congreso Constituyente. Entonces, si esto es así, ya no tiene la característica de ser un poder originario porque es derivado. Y tampoco tiene la característica de ser un poder ilimitado para que pueda generar una nueva constitución. Ahora, yo pregunto, esa nueva constitución del Estado de Jalisco, que tiene 118 artículos, me parece. 118 artículos es la constitución que estuve leyendo, estuve preparándola para este evento. Esa nueva constitución ya no va a establecer, por ejemplo, no va a formar parte del Pacto Federal del Estado de Jalisco, ya no va a establecer, se va a hablar del principio orgánico de la separación de poderes, dando un título para el Poder Legislativo, otro título con sus respectivos capítulos para el Judicial y otro para el Poder Legislativo. Ya no va a ser la base de la división política y administrativa del Estado de Jalisco el municipio libre. Ya no se van a reconocer ciertos derechos humanos que establecen ahí, que le dan entrada, inclusive actualización al principio de convencionalidad y al principio pro homino, pro persona que establece también la Constitución. Pues tendrá que manejarse lo mismo técnicamente, los presupuestos que acabo de decir. Es decir, a mi juicio, toda obra jurídica es susceptible de mejorarse, pero para desterrar los gravísimos problemas que padecemos en estos momentos de inseguridad, de violencia y todos los reparos que podamos hacerle a la crisis social que vivimos nosotros, la respuesta no está estrictamente hablando en hacer una nueva constitución. ¿Qué va a contener? La palabra nueva viene del latín novus, lo que no tiene ascendente, lo que no tiene estirpe. Si se recogen estos grandes principios, si se mantiene dentro de un Estado federal, Jalisco, si mejora sus instituciones, si habla de un principio orgánico de la separación de poderes, si reconoce derechos fundamentales, si establece órganos constitucionales autónomos, si reconoce la participación ciudadana mediante el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, en esencia, compañeros, no estamos hablando estrictamente de una nueva constitución, es una reforma constitucional. Y entonces, que claro, es bienvenida, es una gran oportunidad para mejorar la estructura formal y también para precisar, innovar la parte técnico-jurídica sustantiva de la Constitución, indudablemente, indudablemente. Pero, cuadrando con lo que acabo de decir, con la teoría de la Constitución, el Congreso Constituyente es un Congreso sui generis. No es soberano, como lo dice el decreto, que es un Congreso soberano, no, porque la obra que haga el Congreso Constituyente será sometida a la aprobación o no, porque cabe la posibilidad técnica de decir, pues no, inclusive le dice el decreto, que bueno que me acuerdo, dice que puede hacer objetar el Congreso local por una sola vez la Constitución que proponga a este Congreso el Congreso Constituyente.
y que nuevamente va a pasar al Congreso Constituyente para discutir las observaciones hechas por el Congreso, por la legislación del Estado. Entonces, no es un poder soberano como dice el decreto, porque está sujeto, supeditado a lo que diga definitivamente el Congreso local. Pero además no solamente el Congreso local va a aprobarlo, porque el Poder Revisor, de acuerdo al 117, participan los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos del estado de Jalisco. Y entonces, fíjense bien, por eso digo, el Congreso del Estado es un poder constituido, instituido y por ende limitado. Los municipios son poderes constituidos, instituidos y limitados. ¿Un constituido con otro constituido da carta de naturaleza constituyente? Por supuesto que no, en ese ejercicio de lógica estructural y de lógica jurídica. Es decir, paradójicamente, el primer mecanismo de defensa, de resguardo, de protección, paradójico que les pueda resultar, por contradictorio que les pueda sugerir la afirmación que voy a hacer, se estableció para precisamente evitar, sustraer que emergieran falsos o subrepticios poderes constituyentes. ¿Qué se atentaría si surgió un poder constituyente, técnicamente en términos generales? No el caso ahorita particular de ustedes. Se atentaría contra el principio político democrático. Como ustedes ya tienen la institución del referéndum, con esa institución, una reforma a la Constitución se puede someter directamente a la aprobación del soberano pueblo. Ratificación o no, abrogación o no, habla de abrogación o derogación, que hay una diferencia técnica. Abrogar es quitar parcialmente la vigencia de un cuerpo normativo. Perdón, abrogar es quitar completamente y derogar es quitar parcialmente la vigencia de un cuerpo normativo. O sea, puede decir, vamos a quitar esa función, que aún así yo entraría en cierta contradicción, porque el propio pueblo, cuando establece un Estado constitucional, decide en un acto volitivo, soberano y libre sujetarse, someterse a la obra suya, que es la Constitución. Indefectiblemente, un Estado constitucional es un Estado de límites, de armonía, de pesos y contrapesos, de racionalidad del poder político. Y entonces, los graves problemas, las crisis que estamos viviendo, no se resuelven mediante un decreto. No. La revolución que hay que hacer, hay que encontrarla indudablemente se pueden mejorar las cuestiones, por supuesto, y es bienvenida y será, digamos, este proceso de reforma a la Constitución del Estado de Jalisco, pues un proceso que ya surgió en otros estados. Las primeras en hacer una reforma integral, estructural, surgieron en el año 2000, y también comento esto para dejar paso al coloquio. Hace 20 años se estableció por primera vez el primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados, en el cual tuvimos la oportunidad de participar, y la responsabilidad de participar se fueron desarrollando hasta el último que tuvimos hace 2 o 3 años, en donde se nos convocó para analizar la nueva Constitución de la Ciudad de México. Tiene 20 años, digamos, los estudios científicos en materia constitucional referido a las entidades federativas, a los estados asociados, a los estados miembros, a los estados que integran el Pacto Federal Mexicano. ¿Cuándo es, y ahora sí ya termino, cuándo es conveniente una reforma a la Constitución? Una reforma a la Constitución resulta políticamente conveniente cuando es jurídicamente necesaria la reforma a la Constitución. Porque si esto no acontece, este axioma que acabo de establecer con ustedes, el cambio constitucional, si no se da oportunamente, va a venir. Y va a venir mediante la interpretación y mediante lo que la teoría constitucional llama la mutación constitucional, que es el cambio de un precepto constitucional de manera diferente, se entiende de manera distinta, manteniendo indemne la letra de ese precepto constitucional. La doctrina le llama mutación constitucional. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Yo no quiero abusar de su tiempo. Quiero nuevamente agradecer a los señores organizadores de estos foros. Deseo, esté en mi ánimo, que pueda ser una oportunidad para mejorar las normas e instituciones, pero hay que tener presente esto. Los hombres hacen y deshacen a las instituciones. Es importante mejorarlas, pero a mi juicio, perentoriamente, el cambio que necesitamos hacer no es estrictamente técnico-jurídico para que este país avance. Para que este país avance, hace falta una gran cruzada nacional en la educación,
fortalecer una conciencia política, reafirmar una serie de valores que están perdidos, que también las constituciones reconocen, integran y que formulan en sus preceptos e instituciones. Una reforma moral, antropológica, social y cultural. Y felicitarlos a todos ustedes que participan y que se interesan en los foros, porque esto demuestra que son mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores seres humanos. Felicidades a todos, toda su disposición. Muchas gracias.